Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Bueno, estamos tratando de ver cómo nos acomodamos, ¿verdad? Estamos conversando con Efraín Freire. Él es médico, psicoterapeuta y neuropsicólogo, además director general de A Tu Lado Centro, y estábamos conversando con él acerca de, las condiciones del neurodesarrollo que se pueden diagnosticar además a temprana edad. Bueno, tuvimos un problema con la conexión, ahora estamos enlazados por llamada con él. Efraín, Hola Carla, ¿qué sí, tal? Ya estamos conectados nuevamente. Bueno, nos quedamos antes de ir a la pausa sobre la importancia de poder detectar y poder revisar los síntomas como padres, ¿no? Porque es importante, pues, obviamente, la detención temprana para que estos niños puedan tener una mejor calidad de vida. sí, correcto. Yo te decía justamente que, por ejemplo, si hablamos del espectro del autismo, a una temprana edad, como a los 2 a 3 años, ya es posible hacer un diagnóstico. Uh-huh. En el caso del TDAH, demora un poquito más, sin embargo, hay pruebas no confirmatorias, pero que se pueden hacer a temprana edad y ya a partir de los 7 años es que se puede confirmar. Uh-huh. Y en el caso de las dislexias, que son las dificultades para la lectura y escritura, que muchas veces son las causas que el niño le vaya mal en el colegio. Esto también se confirma con pruebas ya a partir de los 6 años. Uh-huh. Ahora, ¿de qué manera justamente se realizan estos diagnósticos y qué es lo que como papás pues hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Claro, todo lo que estamos conversando se trata de evaluaciones neuropsicológicas. Uh-huh. Entonces siempre yo les digo a los papás que en la primera sesión, en la primera cita, se debe realizar una historia clínica neuropsicológica, porque ahí vamos a recopilar información desde el nacimiento y vamos a recoger algunos datos específicos que nos orientan a poder decir o sospechar si este es un probable autismo, o puede haber también un autismo dislexia, o problemas con los números, o sea, discalculia, etcétera, ¿no? Entonces, en función a eso, ya en las siguientes sesiones se aplican las pruebas adecuadas para poder hacer y confirmar el diagnóstico o descartarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una evaluación neuropsicológica puede tardar unas 4, a veces 5 sesiones, donde al final ya se entrega un informe y los diagnósticos que se pueden haber encontrado. Uh-huh. Ahora, estas son condiciones que van a acompañar, digamos, a estos niños, ¿no? Que luego van a crecer, ¿no? O sea, digamos, como lo decía, es importante por eso la detención temprana para que ellos puedan mejorar un poco su calidad de vida, pero es como que, digamos, algo con lo que aprendes a vivir. Sí, muchas de las condiciones, voy a dar un ejemplo, el espectro del autismo, cuando el niño tiene un coeficiente intelectual normal, el pronóstico es bastante bueno porque con el tiempo, y estamos hablando de neurodesarrollo, quiere decir que el sistema nervioso y con la maduración del cerebro va a ir hacia la mejora en muchos aspectos. Uh-huh. Por eso se recomienda que si se hace una adecuada terapia, un abordaje a temprana edad, ese niño va a ir cada vez mejor. Y lo mismo ocurre con el TDAH, por ejemplo, los problemas de atención, concentración, con ejercicios específicos de neurorehabilitación mejoran. Muchas veces, claro, depende del grado o nivel, se puede derivar a un neuropediatra para ver posibilidad de un medicamento. Depende obviamente del nivel que tenga de déficit de atención y del impacto que tenga a nivel académico. Uh-huh. Es importante también, ¿no? El papel que juegan, por ejemplo, ahí las maestras, ¿no? En el colegio también es importante y que juegos puedan hacer ellos un grupo para poder trabajar y poder saber qué es lo que finalmente pasa con los niños, ¿no? Ahora, con respecto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? El TDAH, se habla mucho, por ejemplo, de que no siempre es una condición o un trastorno que viene, digamos, genético, sino que se adquiere, por ejemplo, cuando los niños son enfrentados a pantallas a muy corta edad, ¿no? ¿Qué de cierto hay en esto? O sea, todas las condiciones de neurodesarrollo, Uh-huh. incluido el TDAH, son genéticas. Uh-huh. Sin embargo, hay otros factores como el que mencionas, ¿no? El uso de pantallas excesivas que no van a ayudar, al contrario, van a empeorar la condición.
Y esto tiene que ver porque en el cerebro nuestro tenemos un núcleo, que es difícil a veces explicarlo así, pero vamos a entender que tenemos muchos sistemas. Uno de ellos es este núcleo, que es el núcleo accumbens, que en etapas tempranas de la vida, si nosotros lo estimulamos mucho, como por ejemplo a través de videojuegos, pantallas, uso del celular excesivo, ese núcleo accumbens va a crecer, va a estar, digamos, incrementado en tamaño, y eso es lo que se observa en la adicción, por ejemplo. En las personas adictas a lo que quiera, porque puede haber adicción al tabaco, adicción a las drogas, a los videojuegos, etcétera. Lo que observamos en el cerebro es que ese núcleo está más crecido. Y lo que ha pasado es eso, ¿no? Ha habido muchos estímulos a temprana edad, y eso ha generado la adicción. Entonces, un niño que para en celular, digamos, desde los 6 años, 5 años, pasa a la adolescencia y sigue usando lo mismo, probablemente ya estamos hablando de una adicción, y ya va a ser mucho más difícil que en la etapa adulta lo deje de usar. Ahora, cuando hablamos de la detección y el tratamiento, hablamos también de que esto es multidisciplinario, es decir, convergen muchas áreas y muchos profesionales ¿no? Correcto. Mira, por ejemplo, a mí me llegan muchos pacientitos de neurólogo que lo deriva a mi persona como neuropsicólogo, y yo también muchas veces derivo al neuropediatra, ¿no? O a veces también desde psiquiatría, ¿no? Y viceversa. Entonces, como mencionas, sí, es multidisciplinario. Bueno, y ustedes en el centro a tu lado, bueno, pues tienen a todos los profesionales dispuestos para poder evaluar, ¿no? En primera instancia, cuando de repente como papás podemos ver alguno de estos síntomas y luego puedan llevar el tratamiento, ¿no? Si hemos hablado de que esto es una condición que los acompaña, digamos, de por vida, quiere decir que el niño y la familia están, digamos, en constante, uno, evaluación, y dos, están en estas constantes, ¿cómo le dicen? Terapias, ¿no? Y que esto los acompaña por cuánto tiempo más o menos, ¿a cuánto tiempo tienen o están establecidas ya por una gran cantidad de años en su vida, ¿no? En su vida diaria, en su quehacer diario. Sí, un poquito ahí te explicaba. Claro, nosotros en A Tu Lado somos un equipo de alrededor de 20 especialistas. En el caso de neuropsicología, es mi persona quien la realiza, y me acompaña también mi colega que se llama Ricardo Valencia. Los dos trabajamos juntos en San Borja. Ahora, cuando ya uno confirma un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, vamos a ver mucho el nivel de autismo. Puede haber un nivel 1 o leve, o un nivel 3, que quiere decir una mayor o una gran dificultad, y es así como se clasifica. Y es lo mismo con el TDAH. Entonces ahí es donde se le explica a los padres el tipo de ayuda que hay que hacer. Muchas veces requieren terapias de neurorehabilitación, por ejemplo, para habilidades sociales. Nosotros en A Tu Lado trabajamos realidad virtual para conectar el niño a través de la virtualidad con otros pares, con otros niños, y aprenda a relacionarse, por ejemplo, en el colegio, en un centro comercial o en el mismo hogar, ¿no? Eso lo llevamos después ya a la práctica, ¿no? Entonces vemos cómo va aprendiendo el niño, por ejemplo, en su colegio, en función a lo que va aprendiendo con la realidad virtual. Y así, por ejemplo, podemos generar algunos programas específicos desde lo más básico, que es que aprenda a mirar a los ojos, o sea, hacer contacto visual, ¿no? Eso es clave para, por ejemplo, el relacionamiento. Igual para su vida social, de atención, ¿no? Se trabaja la atención como ejercicios, así como se trabajan ejercicios físicos, también se trabajan ejercicios mentales, ¿no? Y en aquellos casos que va a requerir ya por la severidad algún medicamento, se deriva también a neuropediatría.
Bueno, como vemos ahí, en realidad pues es un trabajo multidisciplinario, se necesitan muchos profesionales, como lo decíamos, para poder llevar adelante y mejorar la calidad por muchos años, ¿no? De los niños y de su familia, porque aquí no solamente es netamente la persona que no es diagnosticada, sino también su familia. Ojo que hay muchas personas que van pasando los años y creen tener otros déficits o otros trastornos y con el pasar del tiempo logran ser diagnosticados ya algunos de ellos muy jóvenes o adultos, ¿no? También pasa, sobre todo con el TEA y el TDAH, ¿no? Así es. Yo recibo pacientes casados, parejas, donde uno o a veces ambos tienen la condición, por ejemplo, autismo o TDAH. Tengo un paciente de 81 años. Wow. Diagnosticado este año de autismo. O sea, las condiciones de neurodesarrollo siempre estuvieron y claro, la población hoy tiene más como conciencia, más interés, ¿no? O se da cuenta a veces que tiene esa dificultad y que nunca se evaluó, nunca nadie se la dijo. Entonces a veces vienen a consulta en cualquier momento de su vida, ¿no? Por eso es importante la detección temprana, ¿no? Que podamos llevarlos y que como padres estemos atentos al mínimo síntoma que creamos y que podamos pasar por un especialista o una evaluación que es importante para descartar, ¿no? O sea, si en realidad pues no hay ninguno de estas condiciones, bueno, continuamos, ¿no? Pero si hubiera la detección temprana ayuda a mejorar la calidad de vida del niño, que luego será un adolescente, un joven y posteriormente un adulto y por ende también a la de su familia. Efraín, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Por favor, vamos a hacer la invitación a que la gente conozca un poco más del centro de A Tu Lado, dónde están ubicados, cuáles son las redes. Claro que sí, bueno, con gusto. En A Tu Lado, primero pueden whatsappear o llamar al número 947-613-543 o visitarnos por la página web y separar la cita directamente en atuladosalud.com. Y mi persona, Efraín Freire, para servirlos. Mi consultorio está en San Borja, pero todo es previa cita, entonces ahí pueden llamar al teléfono o registrarse por la página web que brindé. Perfecto, está apareciendo además en pantalla, @atulado _salud, ¿verdad? Para poder recaudar un poco de información a través del Instagram. Gracias, Efraín, por haber estado esta mañana con nosotros. A Tu Lado Salud. A Tu Lado Salud, ahí está. Gracias, Efraín, por haberte conectado esta mañana, por haber acudido a nuestro llamado y tocar este tema tan importante, sobre todo para la prevención, ¿no? Que es lo que debemos trabajar, sobre todo con los niños y con la familia en general. Gracias, Efraín. Gracias a ustedes, Carla, con gusto. Nos vemos. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, 10:58. No hubo campana el día de hoy, pero hasta aquí llegamos con este programa de Ruta de Éxito. Hoy viernes, además, que tengamos todos un excelente fin de semana. Regresamos el lunes con mucho más aquí en Ruta de Éxito. No me voy sin antes enviar los besos y abrazos a los dos amores de mi vida, Alejandrito y Anelita, a quienes amo con todo mi corazón. Voy por ustedes. Los amo mucho. Vuelvo el lunes con más aquí en Ruta de Éxito. Chau, chau.